Buenas tardes. Comenzamos la presentación de este libro que trata de ser una guía cultural que abarca el noroeste de España, una guía que tiene como elementos fundamentales 3 edificios de Gaudí, pero hay otro de influencia gaudiniana que luego iremos introduciéndonos en él a lo largo de la presentación. Y el motivo de crear esta guía es algo tan sencillo como que mi intención es que sea algo perdurable en el tiempo, que trate de llegar a la gente para no ser un libro de simple entretenimiento, sino que les sirva de motivación para realizar esta ruta que yo propongo y hacerla de una manera documentada. En ese aspecto, pues yo precisamente he intentado reintroducir en lo que es el texto, aparte de las muchas imágenes que lleva, introducir no solo mis conocimientos sobre Gaudí, sino todo el trabajo de investigación que me ha llevado a cabo a través de los archivos como el de la diócesis de Astorga, los archivos municipales de Astorga, de León, de Comillas, de Gijón. Y en estos archivos he encontrado una documentación de Gaudí, en unos casos muy exhaustiva, como es en el archivo diocesano de Astorga, donde he contabilizado unas 52 certificaciones de obras firmadas por Gaudí mes a mes durante el curso de los años en que duró el Palacio Episcopal de Astorga, su obra, que sabemos todos que dejó inconclusa. Y en otros aspectos, o sea, en otros archivos, como en el de la Casa Botines, pues prácticamente solo quedan los planos y poco más. En Comillas pasa otro tanto, ¿no? Entonces, esta guía ha intentado que no solamente sea una referencia mediática o esencial de Gaudí, porque daría para poco, sino que tenga otras interpretaciones, y estas son la documentación que hay referida a los edificios en los que trabajo desde la visión desde los ayuntamientos, que ahí sí hay una información más amplia. Y bueno, voy a comenzar esta ruta comentando que hay muchas maneras de interpretarla. Es una ruta que, como la vemos aquí, podría comenzar en Astorga o en Comillas, pero que trata de que la herencia del lenguaje gaudinista por el noreste de España no se pierda o no se interprete de una forma aislada, que una persona vaya simplemente a ver la Casa Botines o que vaya a ver Comillas, sino que tenga una ruta para los amantes de la arquitectura que pueda hacerla pues, en 2 o 3 etapas, según el tiempo que quiera dedicar a ella, ¿no? Pero que vemos que es una ruta que tiene un sentido. El sentido se lo va a dar la construcción que hay en Gijón, y vamos a verla y analizarla detalladamente para ver que no es una casualidad, tampoco el que en esa población se hiciera un edificio con tradición gaudiniana, ¿no? Para empezar, diremos que el protagonista es Gaudí, lógicamente, de esta guía, pero el hilo conductor es el ferrocarril. El ferrocarril, sobre todo a finales del siglo XIX, llegó a poblaciones tan importantes como Astorga, León, Gijón, en una ruta que sería casi como si dijéramos la finalización de la Ruta de la Plata, ¿no? Y ese medio de transporte fue el que le permitió a Gaudí desplazarse de una forma muy exhaustiva y en muchas etapas, desde su Barcelona natal, desde su estudio de arquitectura hasta León o Astorga, no así en Comillas, donde se dice que pudo haber estado, pero bueno, no se ha podido demostrar, ¿no? Vemos después que el tren también va a ser fundamental para el caso de Gijón. Otra de las constantes de este libro, de esta guía, es
sobre todo en el periplo por tierras leonesas, su estrecha relación con los operarios, con los contratistas, maestros de obras y arquitectos colaboradores, sin los cuales él no hubiera podido llevar a cabo la labor que se ha hecho, porque su forma de ver la arquitectura era plasmar esa confianza que él tenía en los arquitectos, más bien en los maestros de obras y contratistas, y plasmarla de tal manera que le permitieran que sus ideas se llevaran a cabo, incluso en su ausencia, ¿no? En aquella época, estamos hablando de 1888, 89, cuando Gaudí está involucrado en un estilo de arquitectura que tiene mucho que ver con estos dos personajes, con Viollet-le-Duc y con John Ruskin. Son dos teóricos y en concreto Viollet-le-Duc pues, es un restaurador francés que tuvo una visión de la restauración que hoy en día no se considera la apropiada, porque era recuperar los edificios como se habían construido en la antigüedad, y sin respetar el paso del tiempo sobre ellos ni las modificaciones posteriores de otros estilos agregados al gótico, ¿no? Por ejemplo. Pero el hecho de que Gaudí se desplace hasta Astorga lo tenemos, como se ha explicado en muchas ocasiones, en la figura de este personaje. Este personaje que es Juan Bautista Grau y Vallespinos, obispo de Astorga desde 1886, quien cree en su genio a un oculto, y a un oculto porque él había conocido solamente una pequeña obra siendo vicario general de Tarragona, en el colegio en la capilla del Colegio de Jesús y María, una capilla en la que Gaudí colaboró con pequeños detalles, pero que fueron fundamentales para que este hombre se fijara en él. Entonces, el hecho de que este obispo pueda disponer del dinero que el Estado le ofrece para levantar un nuevo palacio episcopal tras el incendio del anterior, le obliga a Gaudí a diseñar unos planos que no están acordes con la realidad. Son unos planos que son los que se conservan. El primer proyecto que él hizo están en el Palacio Episcopal de Astorga, o estaban hasta hace muy poco, porque ha habido ahora una remodelación y puede que se hayan cambiado de ubicación, pero sobre los que se basa este proyecto son otros planos que difieren en muy pocos detalles, pero son fundamentales. Y esos pequeños detalles son como el tema del clima y su entorno, lo que lo obligó a ensanchar el foso que rodea el palacio, lo que lo obligó a poner chimeneas en cada habitación, cosa que Gaudí no planteaba porque no había visto Astorga y no había vivido en ella, y solo tenía una noción a través de imágenes, de fotografías, y eso lo que hizo fue que incluso la Real Academia de San Fernando le llevara a cambiar todas esas planificaciones que él había hecho desde Barcelona, de este palacio. Pero bueno, la estación del norte de Barcelona, que vemos aquí en una foto de época, era sobre la que de la que Gaudí partía tanto para tierras leonesas, y el ferrocarril, como hemos comentado anteriormente, es esencial en este aspecto. Sin el ferrocarril no hubiera podido desplazarse tan fácilmente, porque en esos tipos de carruajes no se podía cruzar media España. El hecho en sí está en que esta guía se ve desde una perspectiva, quiere ser una guía cultural, pero también una guía que es un pequeño homenaje al ferrocarril, en el aspecto de la modernidad que supuso, y sobre todo como hoy en día también tenemos el ferrocarril de otra manera, como un resurgir, como un ave fénix, que nos ha llevado que el ave hoy en día pueda estar en León desde Madrid en 2 horas, ese desplazamiento, pues vuelve a ser fundamental para cualquier turista
que quiera desplazarse por España, ¿no? Incluso ya superando al coche. Bueno, él llega a la estación de Astorga, vemos una Astorga que es una Astorga pequeña, pero industrial, con cerca de 50 fábricas de chocolate, y el tema de la herrería, los arrieros maragatos, que tanta riqueza generaban con el transporte, se vino abajo también por cuestiones del progreso, como hoy en día pasa en otros aspectos. El progreso llevó a que el tren, al pasar por Astorga, de camino de Galicia, todos los arrieros maragatos se vieran con un negocio que se les venía abajo. Entonces lo que hicieron, con buen criterio, fue abandonar las herrerías, ¿no? Abandonar las carretas en las que transportaban las mercancías y abrir pescaderías en Madrid para que el pescado que ellos transportaban poderlo vender directamente. Pero lo que nos atañe también en esta guía, lo que le da un valor añadido a ella, es el hecho de que tengamos pues una serie de acuarelas de dos pintores, uno leonés, Carlos Saez, y otro gijonés, Roberto Díaz Orósea, que ilustran este libro de una manera que le da un aire, si queremos, más que una guía solamente funcional, a una guía artística, ¿no? Bueno, del Palacio Episcopal de Astorga se ha comentado muchas cosas, el estilo neogótico, inspirado en Viollet-le-Duc. Este estilo fue por Gaudí aplicado en esa época y tardó poco en abandonarlo, pero este es el que más pureza neogótica tiene de todos los que Gaudí diseñó. El tema de que este edificio fuera un palacio episcopal ha dado a mucha controversia, porque se le ha visto de una forma un edificio desmesurado, ¿no?, para un obispo en concreto, y se le ha tachado de que ha sido demasiado pretencioso, de que incluso iba a ser recargado con una especie de decoración excesiva, y eso nos ha llevado y todo este tema de las vidrieras y todo lo demás, a que este edificio al final nunca llegó a ser utilizado por el obispo y se convirtió, estuvo abandonado mucho tiempo y luego se restauró y se ha convertido en un museo. Pero la imagen que nos da es la de una mansión señorial, en la parte de abajo, como hemos explicado ahí, la de una mazmorra, ¿no?, como la de un castillo con su foso, y también tenemos en la fachada principal otro aspecto, ¿no?, la de una mansión, un castillo, y casi la de un edificio de un cuento de hadas, ¿no?, que es lo que hablaríamos aquí, con esa belleza, esa esbeltez que excede, yo creo, mucho lo que el mismo obispo de Astorga en un principio se había planteado, pero que al final ha servido para que este edificio sea un avance de lo que yo llamo posgoticismo. En concreto, el estilo gótico, que estaba con sus imperfecciones limitado a base de recargarlo con contrafuertes y arbotantes para que sus altas naves centrales no se desmoronasen, pues Gaudí consiguió avanzar, hacer diseños nuevos, como son estos arcos en abanico, que están en la fachada, en la portada principal, y que ya avanzan a un Gaudí que no se somete a las reglas al uso y a los estilos imperantes, sino que empieza a aportar ideas propias. Pasamos a otra acuarela de Carlos López Sáez, donde vemos un león que suele estar así en invierno, aunque cada vez menos, ¿no? Estos últimos inviernos está cambiando de tal manera que estas nevadas ya se ven de muy pocas ocasiones. Pero aquí tenemos unas fotos de época de lo que era la estación de León,
y en esa estación Gaudí fue recibido por personajes que ya residían en León, catalanes como el arquitecto municipal, Francisco Blani Pons, fue recibido por Cayetano Sentís, un canónigo de la catedral, y estos personajes le ayudaron a que se integrase en la vida leonesa y le hicieron más fácil la vida, aunque bueno, tuvo sus problemáticas que luego en el libro se describen con un poco de ironía incluso, ¿no? El caso es que no llega solo, llega rodeado de artesanos catalanes, al frente de los cuales estaba Claudio Alsina. Este personaje es clave en esta ruta por algo que veremos más adelante. Otro personaje importante es Eusebi Güell. Este mantenía buena relación comercial con el vendedor de tejidos don Joan Jons y Botinás. De ahí viene de la derivación de la Casa Botines, de la variación del apellido Botinás, y es otro de los personajes que reside en León. Este personaje, además, fue en su momento casi socio de la empresa de Fernández y Andrés, dos leoneses, Simón Fernández y Mariano Andrés, que trabajaban el tema de textiles, ¿no? Que se importaban desde Barcelona para la venta y distribución por toda la provincia de León. Bueno, pues estos personajes son los que quieren un nuevo edificio, un edificio modernista, y encargan los planos a Gaudí. Gaudí los realiza, incluso puede estar ya, son posteriores a la obra que se está realizando en Astorga, pero probablemente los planos podían haber sido de la misma época, porque, aunque pone ahí 1891, Gaudí este edificio no lo pudo acometer y sus propietarios no lo pudieron llevar a cabo hasta 2 años más tarde de las obras que estaba realizando en Astorga, por motivo de conflictos con el ayuntamiento. El ayuntamiento estaba utilizando ese solar como un jardín público y quería quedarse con él, pero claro, los propietarios tenían la escritura pública y al final el ayuntamiento tuvo que ceder, ¿no? También se ha comentado que este edificio ha servido de modelo para toda la arquitectura neogótica que existe en León, de la cual, por ejemplo, Cárdenas Pastor, un arquitecto posterior a Gaudí, pero que tomó nota de lo que Gaudí había hecho en Botines, se dedicó a hacer varios edificios neogóticos en León, que todavía están vigentes, no se han destruido ninguno, y que están basados en la influencia que recibió de Gaudí. Vemos que el edificio Botines se diseñó con una idea de planta libre. Esto quiere decir que se colocó por vez primera este tipo de columnas, columnas de forja, que permitían el paso y una planta diáfana, ¿no? Para poder colocar ahí mostradores, colocar estanterías. Es algo que era fundamental para una nueva concepción de lo que era la venta de tejidos, ¿no? Luego fue sede de Caja España y es Fundación Caja España de Oro, donde se ubica la Asociación Legado Gaudí, de la cual tengo yo el honor de pertenecer, una asociación que ha nacido este año con la intención de recoger todo el legado de Gaudí por el noroeste de España. En ese sentido, esta guía acompaña a esta idea, ¿no? Vemos pequeños detalles de los que hay dentro del edificio de la Casa Botines, ese aspecto de doble funcionalidad, como fue el primer lugar en tener cuartos de baño, cómo se colocaron ventanas en guillotina, el tipo de la doble función de las mirillas y manillas, o el de las puertas de 2 dimensiones, en la cual una puerta para entrar a las personas, pero luego hay otra mayor, como se aprecia ahí abajo, que es para meter muebles. Entonces, esa puerta tenía una especie de aldabas, se quitaban y se desmontaba, y quedaba el hueco y se podían meter ahí los muebles, pero como era una puerta demasiado grande, luego para el uso diario se puso una puerta más pequeña dentro de esta otra. Son ideas que Gaudí va plasmando de una manera natural, según le va saliendo, y sus conocimientos de
del arte y de la arquitectura contemporáneos, pero que son novedosas para la época. Tenemos el siguiente paso a dar, el más novedoso de esta guía, el que le da sentido, pero que es un paso que costaba darlo en el sentido de que costaba darlo de una manera teórica y de una manera física, sobre todo en el siglo XIX, cuando se consideró que esta rampa de Pajares fue una de las grandes obras de ingeniería de la época y que pudo comunicar Asturias con León por tren. Eso permitió ya que Claudí Alsina, trabajando en León, dirigiendo las obras, fuera el que, por motivos de la adquisición de una reja, que es la que cierra la Casa Botines, se trasladara hasta Gijón. Esta es la estación de Gijón de la época y aquí vemos en el museo que hay en la estación antigua de Gijón los trenes que circulaban por aquella época y vemos la cuestión de que Claudí viaja entre 1892 y 1893, no lo especifico, pero es porque son los 2 años en los que se está construyendo la Casa de Botines. Se estima que se hizo en 10-12 meses, pero entre esos 2 años. Pudo haberlo hecho en cualquiera de los dos. El caso es que esta empresa de Nerler, Rabiada y Cía era la única que tenía la capacidad para hacer ese tipo de verja, con la complicación que conlleva el que la diseñara Gaudí, lo cual quiere decir que nunca era una verja fácil de hacer. Y aquí lo que hizo fue tomar contactos con la ciudad, de tal forma que 10 años después, en 1902, vemos a este maestro, a Claudí Alsina, con su familia en Gijón, después de trabajar en la Sagrada Familia y de estar trabajando para Gaudí durante más de 20 años. El caso es que decide cambiar de aires y se viene a hacer un edificio que es este que vemos con una acuarela de Roberto Díaz Orosea, un edificio muy poco conocido porque exteriormente este edificio no nos dice que sea gaudiniano, que sea de estilo de Gaudí, pero en el interior, como veremos, con estos arcos parabólicos, tiene ese sentido, esa función, esa idea de edificio gaudiniano. Estos 10 años, Claudí Alsina se formó de tal manera que fue considerado un contratista de reconocido prestigio. En toda Asturias se le encargaron obras muy importantes, pero sobre todo venía con los conocimientos adquiridos en Barcelona de la colocación, por ejemplo, de la bóveda tabicada y los arcos parabólicos que Gaudí iba a aplicar en aquel momento al Templo de la Sagrada Familia. Luego hubo una segunda modificación que la llevó a ser como la conocemos hoy en día. El caso es que este personaje es fundamental para que un hombre como el jesuita Cesáreo Ibero, que estaba afincado, era un Gijón, y fue el que le encargó a un arquitecto que colaboraba también con Gaudí, Joan Rubió, que veremos ahora a continuación, le encargó una iglesia, la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Este arquitecto, Joan Rubió y Belver, será quien proyecte los planos de lo que se llama la iglesiona, en el argot gijonés, donde se tiende a exagerar cuando es una iglesia de grandes dimensiones o la cerona cuando es una cera de grandes dimensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Es una manera de expresarse. El caso es que se ha quedado con este apodo, con este alias, se ha quedado la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Y él ya está trabajando con Gaudí en la Sagrada Familia como arquitecto, además, proyectista, o sea, arquitecto calculista, perdón. ¿Qué quiere decir? Que Gaudí no tenía unos conocimientos matemáticos muy exhaustivos, pero su colaborador, Joan Rubió, que era otro arquitecto de Reus, como Gaudí, y de ahí también el haberlo acogido dentro de su núcleo, de su élite y su relación de confianza que depositó en él, pues este hombre se empapó de todas las ideas de Gaudí
De hecho, colaboró con él en muchas obras, como fue la catedral la restauración de la catedral de Mallorca, y luego Joan Rubió, por sí mismo, hizo varias obras de influencia gaudiniana. Una de ellas es esta. Aquí vemos los arcos parabólicos, estos arcos que tienen una dimensión tremenda, porque son 27 metros de altura desde el suelo. Estamos viendo el interior. Estos arcos parabólicos que se conservan en el interior demuestran claramente el lenguaje gaudinista, y puede considerarse en ese sentido que este templo tiene el derecho a figurar como tal, porque a las referencias históricas de los personajes que tanto lo diseñan, como el arquitecto Joan Rubió, como quien lo construye, Claudí Alsina, dos personajes muy vinculados a Gaudí. Luego es que estos arcos parabólicos son una visión, si queremos, incluso más avanzada de la que Gaudí aplicó en la Pedrera, donde solamente alcanzan 3 metros de altura, 3 o 4 metros de altura, pero aquí este hombre los utilizó para darle una altura de 27 metros y con ello salvar un edificio que se sostenía por sí mismo. ¿Por qué? Porque este edificio también tenía su problemática, y la problemática es que estaba encuadrado en un solar de un ensanche, del ensanche de Gijón, y en ese solar está rodeado de aceras, con lo cual no se le permitía que tuviera apoyos externos a la nave, como fueron los arbotantes o los botarales en elementos góticos, ¿no?, que pueden hacer que el edificio se sostenga. Esta nave se tenía que sostener por sí misma, como vemos ahí ese detalle, y ese detalle de sostenimiento con pilares inclinados. En este caso los pilares son rectos, pero el arco parabólico es enorme, ¿no? Joan Rubió lo construyó así. Este edificio estaba diseñado de una manera totalmente diferente por fuera, con un aire neogótico, con esas torres, y sin embargo se cambió totalmente. Esto es otra de las cuestiones por las que la dirección de obras de Claudí Alsina fue fundamental, porque no se hubiera podido llevar a cabo si no es con sus conocimientos de la arquitectura de Gaudí. El santón era un elemento que no estaba previsto, como hemos visto. Las dos torres se sustituyeron por una única. Allí vemos al fondo la fachada del Sagrado Corazón. Y al lado otro edificio también con influencia de Gaudí, porque tiene tanto los balcones como los pináculos de arriba y el diseño, sobre todo interior, de planta. Son detalles que Francesc Berenguer, el delineante, arquitecto frustrado, delineante que trabajaba para Gaudí, se le encargó este diseño, se le encargó el diseño de este edificio, que fue también considerado en su momento como el más moderno de Gijón, por tener incluso ascensor. Bueno, al fondo o al lado está la iglesia del Sagrado Corazón, y aquí vemos al Cristo, aquí vemos al Cristo el santón, que se le llama, ¿no?, que fue colocado en 1920 sobre esa peana enorme, y aquí ha quedado otra huella de lo que es la arquitectura gaudiniana. Y de ahí damos un salto, con una acuarela de Carlos Saez, a una visión del Capricho, damos un salto de 20 años atrás, con un Gaudí en 1878 mucho más joven que el que estaba en 1922, la Sagrada Familia, y lo vemos con una visión totalmente diferente también con una concepción totalmente diferente de la arquitectura. En aquella época el neogótico todavía no lo había aplicado, pero estaba con otro estilo de los famosos neos de finales del siglo XIX, que era el neomudéjar. Eran estilos que imperaban en aquella época, recuperación de lo antiguo, pero proyectado sobre edificios modernos. Entonces, este edificio fue encargado por un personaje que veremos más adelante, pero este personaje conoció de Gaudí pocas cosas. Poco que conoció
fue a través de este otro hombre que era el hermano, el primer marqués de Comilla, Antonio López, era el hermano de la hermana de él, era el hermano de que estaba casado con la hermana del siguiente protagonista. Entonces, este hombre trasladó ahí a la familia real y vemos que Gaudí colaboró en algunas obras, por ejemplo, en la capilla, tiene en la capilla real, en la capilla de los marqueses, tiene diseño de muebles, de bancos, de reclinatorios, pero lo que más le llamó la atención a este personaje que conoceremos ahora, Máximo de Guizcano, es lo que vimos anteriormente, el kiosco y ese diseño modernista que le había dado Gaudí. El caso es que, por unas razones o por otras, este indiano, que había sido abogado y era un dandy, un amante de la música, que incluso llegó a escribir un libro, como vemos aquí, tonadillas y cupletistas, tonadilleras y cupletistas, este hombre es el que encarga a Gaudí que le hagan un pequeño chalet adosado al Palacio de Sobrellano, donde viven los marqueses de Comillas. Y aquí tenemos los planos del Capricho. Los planos del Capricho originales se han perdido. Se cree que fueron destruidos en la Guerra Civil, en el 36, y que estarían con toda la documentación que se quemó en las escuelas provisionales donde Gaudí tenía su taller. El caso es que, bueno, el diseño que impera es este, el de un edificio que está en torno a un elemento importante como es un invernadero. El hecho de que sea un invernadero lo que hay en el medio, ¿qué quiere decir? Que le da un sentido de que todo el edificio gira como un girasol alrededor del sol, de la luz solar. La distribución está hecha de tal manera que amanece y la luz entra por el este e ilumina las estancias del dormitorio de este personaje. Continúa luego por el norte. El tema, la luz daría lógicamente en el invernadero, pero las estancias del norte son las que posibilitan que durante el día la luz no te moleste. Ahí está el salón de recepción, ahí está el comedor, ahí está una serie de elementos arquitectónicos que son apropiados para esa distribución. Y luego tenemos en el oeste ya el comedor y la parte más fresca, y la estancia, justo al frente hay un jardín para poder pasar las últimas horas del día aprovechando la luz del sol. Bueno, ese diseño está aquí se aprecia el invernadero y esto está convertido hoy en día en un museo, con lo cual se puede visitar. Este museo fue anteriormente un restaurante. Este restaurante no se podía nada más que conocer por las personas que fueran a comer allí, pero con buen criterio sus dueños lo han convertido ahora en un museo y permiten que podamos apreciar todas estas aportaciones que hizo Gaudí a la arquitectura. En concreto vemos, por ejemplo, estas ventanas musicales, que al subir o bajar las persianas se emiten unos sonidos de carrillón, y el hecho de que Gaudí no lo diseñara, pero no estuviera en Comillas también, o se cree que no estuviera, se piensa que pudo estar en una ocasión solamente, pero lo cierto es que la obra la llevó un arquitecto colaborador, que es Cristóbal Cascante. Este ha sido un arquitecto que había estudiado con Gaudí y que tenía también una buena amistad, pero que estaba allí trabajando para el Marqués de Comillas. En concreto, estaba también haciendo lo que es el seminario de Comillas, y este fue el que realmente llevó el peso de la obra. Llevó el peso de la obra junto con un contratista, José Pardo y Casanova, que a su vez es un contratista que luego acabó volviéndose a Barcelona y trabajando con Gaudí. Lo vemos trabajando con Gaudí en el Parque Güell. O sea que vemos que lo que hizo Gaudí fue delegar mucho en las personas
de su confianza, lo que había hablado yo en un principio en esta conferencia, y que es una presentación del libro a la vez. El caso es que, bueno, los motivos musicales aparecen también en las pequeñas vidrieras que hay en el cuarto de baño. Lo que nos lleva a pensar es que Gaudí se documentaba sobre los personajes a los que iba a construir sus edificios, y lo mismo que en León con el tema de la planta libre y la colocación en la primera planta de las viviendas de los propietarios. Se documentó de lo que las necesidades que estos tenían. Pues aquí no eran unas necesidades, por decirlo de una manera, mercantiles, ¿no?, como el caso de León, sino unas necesidades humanas, ¿no?, en el aspecto de que este hombre, que por desgracia murió a los 7 días de haber ocupado ese edificio, le podían hacer la vida más grata, más agradable, al saber que era un amante de la música. Otros detalles son, por ejemplo, estas balconadas, en las que vemos el trabajo de forja de Gaudí, y los remates esos que hay, esas barandillas en clave de sol en los balcones, son todo lo que nos lleva a relacionar a esta casa con la música, pero también los girasoles nos llevan a relacionarla con la luz. Por eso se llama el capricho, porque era un capricho, para estilo Neomudéjar, para este personaje, para Máximo Díaz de Quijano, que, como he comentado hace un momento, murió a los 7 días de ocupar esa vivienda, con lo cual no pudo disfrutarla y pasó a su hermana, y de ahí a familiares, hasta que se perdió a lo largo del siglo XX esa relación familiar y acabó en manos de empresarios japoneses, que son los que primero colocaron un hotel, un pequeño restaurante, y luego pues lo han convertido en museo. Bueno, para finalizar esta ruta por el noreste de España, solo me queda agradecer a los ilustradores Díaz Orosia y Carlos Suárez López su colaboración, y con ella concluyo para dar a entender más o menos que esta guía no es una guía, como decía yo al principio, solo una guía para desplazarse por ella, para hacer ese itinerario, sino también para incluirla como una guía cultural donde el arte esté relacionado con la arquitectura, y estos dos colaboradores le han sabido dar este sentido. Pues finalizo de esta manera y dando las gracias a los asistentes y, sobre todo, invitándoles a realizar esta ruta, que es la única posible, siempre lo digo, la única posible fuera de Cataluña. Gaudí, por suerte o por desgracia, la mayor parte de su obra se centra en Cataluña, pero quitando estas 3 obras, más la Iglesia del Sagrado Corazón, que la incluyo yo para que el itinerario tenga una lógica, pero que además tiene una razón de peso el hecho de que esté en esa guía, es una parte que es el noroeste de España, en la que Gaudí solamente hay trabajo. Con lo cual, quien quiera conocer la obra de Gaudí fuera de Cataluña, creo que debe de inspirarse y llevar esta guía bajo el brazo, para poder hacer un viaje con conocimientos, como lo hacían los viajeros ilustrados del siglo XIX, que no viajaban simplemente por viajar, sino que iban documentados y aspiraban a que aquello que veían les llenara no solo los ojos, sino también el conocimiento previo, les hiciera ver esos edificios de otra manera. Muchas gracias y hasta otra ocasión.